Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. Y un saludo a los compatriotas que viven en nuestro país. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Y para todos los que, sin ser salvadoreños, también nos miran y nos escuchan. El mundo de hoy, en el territorio de la pandemia, registra el acontecimiento de la pérdida de hegemonía del imperio estadounidense. Esto lo observas en varios terrenos. Uno de ellos es el terreno científico y tecnológico. Por eso las vacunas para esta pandemia no son patrimonio de los Estados Unidos. En Rusia, en China, en Cuba, se trabaja en la producción de esa vacuna. Cuba, a 90 millas de ese imperio ominoso, resiste con éxito el brutal bloqueo y el cerco. Por eso hoy Estados Unidos ha pasado a presionar a la Organización Panamericana de la Salud para reducirle o cortarle la colaboración con los cubanos. Miles de médicos, científicos y técnicos cubanos respaldan a otros pueblos en el curso de esta pandemia y también a varios países de América Latina. Los gringos presionan hoy a la OPS. En el fondo es el reconocimiento de su incapacidad. Pero ese imperio sigue siendo peligroso y lo será por muchos años. En un 15 de septiembre, pero del año 42 del siglo antepasado, 1842, fue fusilado el general Francisco Morazán en Costa Rica. Esta es una fecha trágica, porque Morazán expresó la posibilidad de Centroamérica. Fue el hombre que entendió que el futuro de nosotros estaba en nuestra capacidad para construir Centroamérica y ser Centroamérica. Pero las oligarquías de cada uno de estos pequeños territorios se opusieron a esa unidad. Rendimos homenaje eterno a la memoria del general Morazán. Vamos a comentar hoy dos temas. Uno tiene que ver con la relación de la salud y la economía, y el otro tiene que ver con el tema de la Constitución. Es evidente que la economía neoliberal de nuestro país se instala y avanza aceleradamente, atropellando todo como una manada de búfalos. La pandemia no ha terminado. Según dicen, hay cifras mejores que las de meses anteriores. Pero no ha terminado, ahí está. Hay amenaza, hay peligro. En esa relación, salud, economía, la economía se impone. Y la economía neoliberal, que expresa la supremacía del mercado, la retirada del Estado, la conversión del ser humano en mercancía, el establecimiento de precios para todo y la eliminación del valor. Eso es justamente lo que está planteado.
Pero también están planteados otras amenazas. El fin del poder de la salud coincide además con una época electoral. Las elecciones son el otro año, en febrero. Eso va aceleradamente. Las visiones sobre ese acontecimiento son diversas. Para el pueblo es el momento más complejo y más áspero. Porque el pueblo tiene que hacer la diferencia entre la popularidad y lo popular. Un gobierno es popular cuando trabaja en beneficio de la mayoría, cuando tiene un compromiso manifiesto con esas mayorías, cuando los intereses que ese gobierno defiende son los intereses de esas mayorías. En ese sentido y en esa forma, ese gobierno es popular. Este gobierno puede tener o no popularidad. La popularidad es una construcción ideológica que tiene que ver cómo apareces en los diarios, en las radios, en la televisión, cómo apareces en las encuestas. Todo eso te da popularidad, pero no te hace popular. Vos podés tener un alto nivel de popularidad sin ser popular. Y podés ser popular sin tener popularidad. Estas son dos figuras diferentes. Repito, lo popular tiene que ver con tu compromiso e identificación con los intereses de la mayoría de la sociedad. Eso define lo popular. La popularidad es, también repito, una construcción ideológica que se construye en la televisión, se construye en los diarios. Eso es lo que se hace con los candidatos en las votaciones de las elecciones. Una persona que nadie conoce, de repente le dan popularidad, sin que sea popular. Eso el terreno en el que el pueblo está pisando hoy, hacer esa diferencia. El pueblo se juega y se define en esta coyuntura frente al pasado y frente al futuro. El presente, lo sabemos, es siempre un escenario de choque y de conflicto. En el presente está la lucha. En el presente está la confrontación. En el pasado está la vida y la verdad. Siempre es así. Y en el futuro se mueve la utopía, el sueño, la aspiración, el proyecto. Esta es la relación del presente, del pasado y el futuro. En estos tres terrenos, lo decisivo es el presente. Es lo que vos hagas en el presente. No se trata en ninguna circunstancia de vivir el momento. No, no se trata de eso. Eso es peligroso. Vivir el hoy. No, no se trata de eso. Porque eso es un planteamiento muy débil. Se expresa en temas como las constituciones de los estados. Ahora, en esta coyuntura, por ejemplo, se está hablando de reformar la Constitución. Claro. Uno sabe muy bien que para la gente, para el grueso del pueblo, el tema no guarda interés. Porque la sociedad en la que nosotros vivimos no es la ley el criterio fundamental, es la fuerza. Hay que salir a la calle y darse cuenta
cómo se mueven las cosas en la calle. Lo que ocurre en la calle es lo que ocurre en la sociedad. Y en la calle es el reino de la fuerza, no es el derecho lo que rige la vida. Tampoco es la Constitución lo que rige la vida. Pero todas las constituciones, de las 12 constituciones que hemos tenido en nuestra historia, necesitan un escenario político e histórico determinado. Hubo un año que incluso tuvimos 2 constituciones diferentes. Es el 1824. Tuvimos la constitución que nos definió y nos delineó como Estado, y la constitución que nos definió y delineó como Estado miembro de la República Federal de Centroamérica, en un solo año. Para nosotros eso fue fundamental, porque recién salíamos de la guerra de agresión del imperio de Iturbide y de agresión de Guatemala. Y los patriotas salvadoreños, los próceres salvadoreños que resistieron esa pelea, supieron que la adopción de esa constitución era un momento de gran importancia. Y no había que dejar pasar eso. Por eso es que en la Constitución del 24 se dice que El Salvador es independiente de España, de México y de cualquier potencia, otra potencia. Es decir, cada constitución expresa el momento histórico. Las 12 constituciones que hemos tenido son así, unas más que otras. Algunas aparecieron solo para satisfacer ciertas necesidades específicas, como la de 1962, que respondió a la necesidad de uno de los miembros del directorio cívico militar, llamado Julio Adalberto Rivera, que necesitaba ser candidato a la presidencia. Y reformaron la Constitución solo para eso. Independientemente de la calidad de presidente que fue Julio Rivera, es otra cosa. Esa reforma a la Constitución sirvió justamente para eso, nada más para eso. La actual Constitución, la del 83, fue una Constitución establecida en el curso de la guerra. Y allí encontramos una escuela, porque en las constituciones se expresan los intereses predominantes de los sectores económicos y políticos que en ese momento tienen el control del aparato del Estado y tienen la primacía. Al hacer una constitución, esos sectores establecen en el texto sus intereses. Ese es el punto. No se trata de los intereses de la gente ni del pueblo, no, a menos que el pueblo en ese momento tenga el poder necesario para hacerlo. Porque el factor clave en la Constitución es la correlación de fuerzas. Si se tiene la correlación de fuerza necesaria, es decir, el número de votos, entonces el texto puede armonizar con el contexto. Si no se tienen los votos necesarios, pues entonces el texto responderá al contexto, pero de acuerdo a aquel que tenga la fuerza para imponer sus intereses en el texto. Es decir, que una constitución es un escenario donde se lucha férreamente, metro a metro y milímetro a milímetro.
En la Constitución del 83, por ejemplo, encontramos el artículo 105, que expresa el interés del sector agrario, que fue la base para la Constitución de Arena. Y ahí en el artículo 105 se encuentra la disposición que establece el máximo de tenencia de la tierra de 245 hectáreas. Este es el corazón de eso. Y alrededor de esa disposición que le dio al sector agrario esa propiedad rural, 245 hectáreas. No más, dice, de 245 hectáreas. Se construyeron todos los otros aspectos. Luego vinieron las reformas. A partir de la guerra civil y de la negociación con el FMLN. El FMLN guerrillero. Esas reformas que surgieron de la negociación fortalecieron el régimen político. Esa guerra de más de 20 años, por ejemplo, reformó lo relacionado con la Fuerza Armada, que dejó de ser la clase gobernante. Y entonces nos ponemos de acuerdo en el sentido de que la construcción de toda constitución responde al contexto que se esté viviendo. No es en realidad un problema de modernización. Tampoco es en realidad un problema técnico. Es un problema político que tiene que ver con la posibilidad de que en el escenario surjan nuevas fuerzas, nuevos bloques de poder. Gente como yo estamos interesados en que la Constitución exprese los intereses de sectores mayoritarios. Que desmantele el neoliberalismo, que asegure la responsabilidad de los funcionarios públicos, que le quite a los partidos políticos la propiedad del Tribunal Supremo Electoral, que le dé condiciones a la Sala de lo Constitucional para pelear en defensa de la Constitución. Estamos interesados en eso, para resolver aquí un problema, porque el Estado salvadoreño actualmente es un Estado neoliberal, sometido al mercado, pero la Constitución no es neoliberal. En sus marcos estratégicos es la Constitución de los años 50, que le da al Estado un gran papel y un funcionamiento de mucha importancia. Aquí una parte de la discusión ha de ser con el pueblo y ha de participar el pueblo en todo el territorio nacional. Es importante saber organizar eso. Las universidades, en los 14 departamentos del país. Y otra parte del tema tiene que ver con el procedimiento. Allí son los diputados. Los únicos que tienen esa iniciativa de ley. Pero pase lo que pase en la Asamblea Legislativa, es muy importante que el pueblo se meta a esta discusión y que sepa cuáles son los intereses que están en juego, para que no hayan sorpresas. Esto de la Constitución es un tema muy importante a la que toda persona debe darle mucha energía y mucha atención.
Un abrazo para todos y para todas.